interesante porque el músculo diafragma me va a separar dos grandes cavidades. ¿Cuáles son? La cavidad torácica y la cavidad abdominal. Entonces, como todo triángulo, como todo conducto, como todo cuadrilátero, va a tener límites, es decir, paredes, y va a tener contenido, ¿no? Los límites nosotros los vamos a conocer como continente. Se va a entender, ¿no? Lo que va a estar rodeando. Y todo el contenido van a ser todas las vísceras abdominales, como ser el intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, el vaso, el páncreas, entre otros, ¿no? Una vez que ya describimos esto, recién podemos entrar cuáles son los límites que me están delimitando lo que es la cavidad abdominal. Límite superior, que va a ser el techo, como decíamos nosotros hace un momento, el músculo diafragma, ¿no? El límite inferior se va a comunicar hacia la cavidad pélvica. Límite anterior y lateral es múscula ponerótica. ¿A qué me doy cuando nosotros hablamos de múscula ponerótica? Va a estar representada por músculo y por la aponerosis, ¿no? Pero a ver, ¿qué es la aponerosis? Ustedes saben que es la membrana que va a estar cubriendo los músculos y protegiéndolas, ¿no? Sin embargo, tuvieron el tema 1, generalidad del tomo 1, nos dice que son tendones aplanados. Es muy importante diferenciarlo. Y hacia posterior tenemos la columna vertebral lumbar, es decir, las 5 vértebras lumbares, que enseguida vamos a pasar a describirlo. Topografía del abdomen. Cuando nosotros escuchamos la palabra topografía, es que vamos a clasificar el abdomen o cualquier región anatómica según su forma y según el contenido. ¿A qué me voy? Antiguamente nosotros dividíamos el abdomen en 4 cuadrantes, no sé si lo vieron en el fondo. El cuadrante superior derecho e izquierdo y cuadrantes inferiores derecho e izquierdo respectivamente. Pero en la actualidad ya no lo ocupamos de esta manera, debido a que hay una manera más precisa donde podemos saber con exactitud, o bueno, casi exacto, dónde están nuestros órganos. Por ejemplo, ¿dónde creen que está el apéndice? ¿A este nivel o en la parte de la fosa ilíaca derecha? Fosa ilíaca derecha. ¿A qué me voy? Esta topografía a mí me va a ayudar al momento de examinar un dolor, ¿dónde se está refiriendo? Por ejemplo, si me está doliendo a este nivel, que es el apéndice, yo no voy a pensar que es el corazón, ¿no? No sé si me voy a entender a lo que voy. La topografía me ayuda a saber dónde me está afectando el dolor y qué órgano está siendo afectado. ¿Se entiende? Si estoy yendo un poco rápido, ustedes me dicen y voy más lento, no hay ningún problema. Ahora, esta clasificación es muy importante y es la que actualmente nosotros ocupamos. Vamos a trazar 4 líneas imaginarias. ¿Cuáles son? No se preocupen que las diapositivas se las vamos a enviar. Van a ser 2 líneas longitudinales o verticales que se conocen como líneas medio-claviculares. ¿Por qué creen que se conocen como líneas medio-claviculares? Porque también a mi cabeza. Bien. Porque van a ir desde la parte media de la clavícula dirigiéndose hacia abajo en línea vertical. ¿Y cuántas clavículas tenemos? 2, derecha e izquierda, ¿no? Entonces van desde la parte media de la clavícula hacia la región inguinal, en ambos lados. Después vamos a tener 2 líneas transversales. Ustedes cuando escuchen transversal, hace referencia a una línea horizontal. Cuando escuchen perpendicular, hace referencia a una línea vertical. ¿Se da a entender? Y si ustedes escuchan dirección oblicua como la del páncreas, es por ver de esta manera. ¿Se entiende, no? Esto es muy importante porque si yo veo en los huesos un surco horizontal, debe decir surco transversal, ¿no? Me doy a entender, ¿no? Ahora, las líneas transversales van a ser 2, de igual manera. Tenemos una superior que va a pasar por el borde inferior de la 10ª costilla y una inferior que pasa a nivel del hueso ilíaco, el hueso coxal. El hueso coxal va a tener un borde superior que se conoce como cresta ilíaca. Por encima de esta cresta ilíaca va a estar pasando esta línea. No sé si la conocen. ¿Ya la han visto, no? Ahora, debido a esto se va a dividir en 9 cuadrantes. Pero además de eso se clasifican en regiones o compartimientos en base a ¿qué? Al colon transverso y al mesocolon. Ustedes saben que el meso, los ligamentos y el epíclon va a ser una especialización de lo que viene a ser el peritoneo, ¿no? Ahora, ¿pero por qué?
¿Han escuchado hablar de la región supramesocólica, inframesocólica y cólica propiamente dicha? Se debe a la relación de dónde está el colon transverso, que va a estar alrededor del flanco. ¿Bien? Y hacia arriba, ¿cómo decimos en anatomía si está hacia arriba? Supra, ¿no? Supramesocólico. Hacia abajo, inframesocólico. Entonces, yo voy a clasificar región supramesocólica, región mesocólica y región inframesocólica. Una vez que yo delimité por regiones y por cuadrantes, que en total ¿cuántos cuadrantes son? 9, ¿no? La región supramesocólica me va a contener el hipocondrio derecho, el epigastrio y el hipocondrio izquierdo. Cuando ustedes hablan del hipocondrio derecho a este nivel, ¿qué tenemos? El hígado, ¿no? Pero estamos en el lado derecho, entonces, lóbulo derecho del hígado. Y debajo del lóbulo derecho tenemos un surco donde hay como una pera, la vesícula biliar que almacena bilis, ¿no? Algo muy importante de la vesícula biliar que pregunta de examen, ¿cuál es su válvula? Pueden anotarlo. La vesícula biliar tiene un esfínter, el esfínter de Oddi. ¿Bien? Eso es muy importante. Esfínter de Oddi. Entonces decimos, hipocondrio derecho, lóbulo derecho del hígado, vesícula biliar. Vamos a tener de igual manera la flexura cólica derecha o ángulo hepático. Y el órgano excretor principal, ¿cuál es? El riñón, ¿no? Pero el riñón tiene como, supongamos que este es el riñón, hacia arriba tiene como una cúpula, algo que lo corona, una glándula. Y en la glándula suprarrenal se va a estar proyectando el hipocondrio derecho. Es muy importante eso. ¿Bien? Ahora, una vez que ya describimos hipocondrio derecho, pasamos a lo que es el hipocondrio izquierdo. A este nivel, algunas veces el hígado se proyecta. Es decir, vamos a tener una parte del hígado, específicamente una parte del lóbulo izquierdo, pues, ¿no? Les pregunto, ¿el riñón es un órgano par? Sí. Sí. Lo que lo tengo en el lado derecho lo voy a tener en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, glándula suprarrenal izquierda. Y lo más importante del hipocondrio izquierdo es el vaso. Esa es pregunta de examen. ¿Por qué? Normalmente, las preguntas es como el primer par de opciones múltiples, ¿no? Pero ¿qué sucede con estas opciones múltiples? Les ponen, es característica o pertenece al hipocondrio izquierdo y ahí está el vaso. El vaso, como ustedes saben, es un órgano linfoide, ¿no? El cementerio de los eritrocitos. Los eritrocitos viven aproximadamente 120 días y se almacenan acá. El vaso tiene una pulpa roja y una pulpa blanca. La pulpa roja es por las estructuras vasculares que estamos mencionando y la pulpa blanca por los nódulos linfáticos, ¿no? El centro germinativo de Fleming. Pero ¿quién más voy a tener en el hipocondrio izquierdo? Tenemos un órgano que me secreta la insulina. ¿Cuál es? El páncreas, ¿no? Pero vamos a tener un segmento del páncreas, la cola del páncreas. Luego tenemos donde llega toda la comida, se almacena un momento, el estómago, ¿no? Pero ustedes saben que el estómago tiene forma de una J mayúscula, ¿no? ¿Sí o no? Entonces vamos a tener el cuerpo gástrico, el fundus gástrico y lo que es la curvatura derecha. ¿Se entiende? Bien. Eso en el hipocondrio izquierdo. Una vez que ya estoy en el epigastrio, ahí tenemos lo que es la curvatura izquierda del estómago y vamos a tener el famoso plexo solar. ¿Lo escucharon? Plexo solar, también conocido como plexo celíaco o cerebro abdominal. ¿Por qué creen que se conoce como cerebro abdominal? Porque va a ser el principal que me va a estar dando inervación a todos los órganos de la cavidad abdominal. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes en la aorta abdominal? En su cara anterior tenemos unos ganglios en forma de semiluna, ganglios semilunares, ¿no? Acá llegaba del simpático los nervios esplánicos mayor, menor y cuando está presente lima, y llegaba también el nervio vago proveniente del parasimpático, ¿no? Entonces, simpático más parasimpático me forma el plexo solar o celíaco. Y se conoce como cerebro abdominal, ¿por qué? Va a dar los piletes nerviosos y va, como quien dice, seguir a las arterias. El vaso, ¿por quién está irrigado? Por la arteria esplénica, ¿no? Entonces,
tramos provenientes del plexo celíaco van a envolver a la arteria esplénica y se va a conocer como plexo esplénico. ¿Se entiende? Ahora, si tenemos contenido nervioso, tenemos que tener un contenido arterial, ¿no? ¿Y cuál creen que va a ser el contenido arterial? Si estamos hablando de la aorta abdominal de sus ramas colaterales, el tipo de Haller, ¿no? Pero a ver, recordemos cómo está constituido el tipo de Haller. Muy bien. Algo muy importante, nos tenemos que basar en los nombres, porque el mismo nombre me dice la cantidad de arterias o posiblemente el nombre que hay. Trípode, de 3 arterias. ¿Qué arterias van a ser? La arteria esplénica, bien, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática común, ¿no? Les pregunto, si la arteria hepática común aparece como hepática primitiva, ¿es lo mismo? Sí. Es lo mismo que las carótidas, ¿no? La carótida primitiva común son sinónimos. Ahora, esta gástrica izquierda, porque mayormente a los autores les gustan los epónimos, ¿no? A los feos. ¿Qué otro nombre tiene la gástrica izquierda? Bien, estomática coronaria o coronaria estomática, ¿no? Esto es muy importante. Tipo de Haller también conocido como tronco celíaco, ¿no? Entonces, yo digo, en el epigastrio que tengo, plexo celíaco, tronco celíaco, curvatura menor del estómago. Y además de eso voy a tener el trayecto del páncreas, más posterior. Algo muy importante que en esta topografía estamos basándonos en los órganos más anteriores. Porque si vamos más hacia atrás, vamos a mencionar un montón de arterias. Me voy a entender, ¿no? Ahora, ya describimos toda esta región supramesocólica. ¿Cómo también suelen formular las preguntas los doctores? Es contenido de la región supramesocólica, excepto, y mencionan todo. Y por ejemplo le ponen el uretra. No está presente, ¿no? ¿Me doy a entender a lo que voy? Bien. Luego tenemos la región mesocólica. Esta región se dice que no es muy importante, porque el contenido que tiene es menor a los demás cuadrantes. En el flanco derecho y en el flanco izquierdo, si es mesocólica, es porque hay tenido hasta el colon transverso atravesando todo, ¿no? Les pregunto, si viene el órgano colon transverso en toda su extensión, ¿dónde inicia? En el lado derecho, ¿no? Entonces, en el flanco derecho que tenemos parte inicial del colon transverso. Pero a ver, pensemos un rato. Hacia arriba decíamos que teníamos la glándula suprarrenal, ¿no? ¿Qué está por debajo de la glándula? El mismo riñón. Entonces, flanco derecho, riñón derecho, ¿no? Flanco izquierdo, ¿qué voy a tener entonces? Riñón izquierdo. Riñón izquierdo, tenemos colon transverso. Acá es la parte terminal, ¿no? ¿Se entiende? Ahora, y en la parte media, colon transverso propiamente dicho. ¿Me doy a entender? Ahora, una vez que pasamos ya a la región mesocólica, vamos a irnos a la región inframesocólica. En la región inframesocólica vamos a tener la fosa ilíaca, representado por los huesos ilíacos y su contenido, que también se suele conocer como región inguinal. La fosa ilíaca derecha, ¿qué vamos a tener? Si acá tenemos el colon transverso, ¿qué viene por debajo? El ciego. Antes del ciego. El apéndice. Antes. Viene el ciego y se continúa con un colon. Y Colon sube. ascendente. Bien, el colon ascendente, ¿no? Entonces, fosa ilíaca derecha tenemos colon ascendente, ¿no? Y por debajo del colon ascendente, Ciego. ciego. En este ciego es muy interesante porque tiene una prolongación, el apéndice vertiforme, ¿no? Este apéndice se dice que es un órgano inútil, ¿por qué? Porque antiguamente se creía que no tenía ninguna función, ¿no? Por etología, cuando vasos linfáticos participan en el sistema inmune. Quizás no mucho, pero participan. Ahora, ¿qué es la característica del apéndice? Así como la vesícula biliar tenía un esfínter, el esfínter de Oddi, acá en el apéndice vertiforme tenemos una válvula. ¿Qué válvula? Válvula de Hertz. Válvula de Hertz. Muy bien.
Estos puntos son preguntas de examen, por si acaso. Cuando yo digo preguntas de examen, porque fueron repetidas en años anteriores, ¿qué quiere decir? Se puede repetir en el segundo parcial. ¿Qué más tenemos en la fosa ilíaca derecha? Decíamos que estaba el riñón a este nivel, ¿no? Tiene su órgano excretor principal, que es la pelvis renal. De la pelvis renal nacen unos conductos de 25 centímetros, los uréteres, ¿no? Les pregunto, ¿derecho o izquierdo? Derecho, ¿no? ¿Se entiende? ¿Qué más tenemos? A ver, en la mujer, los ovarios, la parte externa de las trompas uterinas. Nos pasamos a la fosa ilíaca izquierda. Si tenemos acá el colon ascendente, flexura cólica derecha, tenemos el colon transverso, ángulo esplénico, flexura cólica izquierda, va a descender entonces, colon descendente, ¿no? Entonces, fosa ilíaca izquierda que tenemos, colon descendente. ¿Y el colon descendente con quién se continúa? Colon sigmoide. Con el colon sigmoide. Muy bien. Entonces, fosa ilíaca izquierda tenemos colon descendente, colon sigmoides, y acá teníamos uréter derecho, ¿no? Le pregunto, ¿es par? Sí. Entonces, fosa ilíaca izquierda que tenemos, uréter izquierdo. ¿Se entiende? Ahora, no vamos al hipogastrio. Este es muy interesante porque, ¿saben la parte del intestino delgado? Tiene una parte fija conocida como duodeno, acá, como duodeno en forma de letra C, ¿no? De ahí va a comenzar el yeyuno, pero este yeyuno se continúa con el ilio. El yeyuno e ilio van a ser un tipo de sinuosidades, ¿bien? Que se va a conocer como asas intestinales. Estas asas intestinales van a estar a nivel del hipogastrio. ¿Me voy a entender? Y a ver, ¿cuál es el órgano que almacena la orina? La vejiga. La vejiga urinaria se encuentra a nivel del hipogastrio. ¿Y el órgano de la fecundación? El útero. El útero. En el caso de la mujer tenemos el útero. Bien, esa es la topografía del abdomen. ¿Se entendió? ¿O quieren que repitamos algo? Ahora, yo les hablé del apéndice, ¿no? El apéndice, ¿han escuchado del apendicitis o que algunos de sus familiares le retiraron el apéndice y le disparan? Bueno, es cuando se inflama o cuando hay un fecaloma, ¿no? Fecaloma es una materia fecal que se mantiene y obstruye el paso. Vamos a hablar sobre el punto de McBurney. El punto de McBurney, bien, va a ser un punto imaginario. Vamos a trazar una línea imaginaria desde la cavidad, bueno, desde la región umbilical, específicamente desde el ombligo, bien, hasta la espina ilíaca anterosuperior. La espina ilíaca anterosuperior, ¿en qué hueso está? En el ilíaco. En el hueso coxato ilíaco, ¿no? Esta espina ilíaca anterosuperior se trazan los puntos. Ahora la línea imaginaria se va a dividir en 3 tercios. ¿Bien? Bien. Les pregunto, si acá tengo la línea media a este nivel, ¿dónde es medial? ¿Hacia aquí o hacia acá? Hacia acá, ¿no? Entonces, si esto es medial, hacia afuera va a ser lateral. Entonces voy a dividir 1 tercio medial, 1 tercio medio y 1 tercio lateral, ¿no? ¿Qué es lo importante? El punto de McBurney se va a encontrar donde se une el tercio medio con el tercio lateral. ¿Y para qué me sirve este punto? Cuando nosotros sospechamos que hay un fallo en el apéndice, se hace una palpación a este nivel, en el punto de McBurney. Porque en este nivel se encuentra ¿qué órgano? El apéndice, ¿no? Entonces, donde hay inflamación, mayormente hay dolor. Se presiona una palpación y se libera. Si el paciente refiere dolores, si siente dolor o se queja, sospechamos de una apendicitis. Da positivo. ¿Me doy a entender? ¿O quiere que lo repita de nuevo? ¿No? Ya describimos lo que es la topografía.
Ahora lo vamos a pasar a las diferentes paredes. Vamos a tener la pared anterior y lateral. A mí me gusta unirlas porque pared anterolateral es músculo acroerótica. La pared anterolateral va a estar representada por 5 músculos muy importantes. 3 músculos que van a ser anchos y uno que es recto y otro que es constante. ¿Cuáles son los músculos anchos del abdomen? Muy bien. Estos 3 son músculos anchos, ¿no? El oblicuo externo, que también se conoce como oblicuo mayor, el oblicuo interno, que se conoce como oblicuo menor, y el músculo transverso del abdomen. Ahora, de ahí tenemos los famosos cuadraditos, que está representado por qué músculo? Músculo recto. Músculo recto abdominal, ¿no? Ahora, algo muy interesante acá, ¿por qué creen que se llama músculo oblicuo y músculo recto? Por la dirección que tienen sus fibras. Yo les decía hace un rato que este era oblicuo o era recto. Oblicuo, ¿no? ¿Se logra distinguir las fibras a este nivel? Sí, ¿no? Ahora el músculo recto del abdomen, miren las fibras como... Es por ello que tienen esos nombres. Algo muy importante que ustedes tienen que saber siempre es saber especificar de dónde es. ¿Por qué? El músculo recto, ¿hay en la cabeza? Sí. Hay recto menor, hay recto mayor, rectos posteriores. Entonces, si yo pongo en el examen de reconocimiento músculo recto, puedo hacer referencia a un músculo de la cabeza o bien en el abdomen. Está incompleto, tengo que poner nombre y apellido. Lo mismo con el músculo piramidal. ¿El músculo piramidal es el único que está a este nivel del abdomen? No, también tenemos en la pelvis. Entonces, ¿qué tengo que poner yo? Músculo piramidal del abdomen y músculo piramidal de la pelvis. A ver, si yo le digo, ¿dónde está el bíceps? En el brazo, ¿no? Pero ya por miembros inferiores saben que tenemos bíceps femoral. Está mal, ¿no? En examen de reconocimiento, al menos en la parte práctica, tiene que poner nombre y apellido. Por ejemplo, cabeza larga del músculo bíceps femoral. Cabeza larga del músculo bíceps braquial. ¿Se entiende? Eso es muy importante de considerarlo. Ahora, vamos a pasar a describir cada músculo. Empezamos con los músculos anchos. El músculo oblicuo mayor o externo. ¿Dónde se va a originar? El origen es donde tiene una inserción fija. Y la inserción es donde termina y donde ejerce la función. ¿Se entiende hasta ahí, no? Algo muy interesante, que yo lo voy a dar como en otra bibliografía, porque Cuvier considera que el origen viene desde abajo hacia arriba, ¿no? Nosotros vamos a manejar la otra, la que maneja el otro pedazo, que es más cómodo aprender. ¿Cuál va a ser? Un músculo oblicuo mayor o externo se origina en las 7 u 8 últimas costillas. Va a descender este músculo oblicuo mayor y va a terminar en el hueso ilíaco. ¿En qué parte del hueso ilíaco? En la cresta ilíaca, ¿no? Pero a ver, cuando nosotros hablamos del hueso ilíaco, hueso coxal, tiene 4 bordes, tiene forma cuadrilátera, ¿no? Su borde superior se conoce como cresta ilíaca. Esta cresta ilíaca va a presentar la forma de una S itálica. Y así como en la corredera bicipital o surco intertubercular que tenía labio externo, labio interno e intersticio, va a tener lo mismo, pero con una gran diferencia. ¿Cuál? Que se va a dividir en 3 cuartos anteriores y 1 cuarto posterior. En los 3 cuartos anteriores va a estar destinado a la inserción de estos 3 grandes músculos, a los músculos anchos. Pero a ver, va a tener un labio externo, y en este labio externo, ¿qué músculo creen que va a terminar? El oblicuo externo, ¿no? En el intersticio, el oblicuo interno. En el labio interno, el transverso del abdomen. Eso es muy importante que ustedes no se olviden. ¿Por qué? Porque en mi año entró a la siguiente pregunta. Es el músculo que tiene la inserción más profunda en los 3 cuartos anteriores. ¿Cuál es? El transverso. El transverso del abdomen, ¿no? Ahora, volvemos a repetir. ¿Oblicuo externo dónde se originaba? En las 7 o bien en las 8 últimas costillas, ¿no? Va a descender y termina en los 3 cuartos anteriores de la cresta ilíaca. Hasta ahí estoy bien. Quiero ser más específico. En el labio externo. Ahora, antes de terminar, se va a dirigir hacia la región inguinal. Una vez en la región inguinal se divide en 3 grandes pilares. ¿Qué pilares son?
pilar lateral. Si hay lateral tiene que haber un medial, pues, ¿no? Y pilar posterior. Algo muy importante que nosotros debemos recalcar acá es que este pilar lateral desciende y termina en el tubérculo del pubis. Y si yo les digo espina del pubis, ¿es lo mismo? Sí. Tiene que acostumbrarse a manejar epónimos, a los doctores les gusta, porque eso, en su tiempo se estudiaba con TESTIC. Y TESTIC tiene muchos epónimos. Por ejemplo, el músculo flexor largo del dedo pulgar se conoce como músculo flexor pollicis longus. Me doy a entender, ¿no? Yo sé que es un nombre quizás un poco complicado, pero se pregunta. Ahora, pilar lateral, entonces desciende y termina en el tubérculo del pubis, ¿no? El pilar medial hacia el medial cruza la línea media y termina en el tubérculo del pubis opuesto. Y este pilar posterior es pregunta de examen. ¿Por qué? Porque se va a prolongar y se va a conocer como ligamento de Coles, también llamado ligamento reflejo, ¿no? ¿Dónde va a terminar? En el tubérculo y pecten del pubis. ¿Se entiende? Por si acaso, Duvier considera que el pecten del pubis es lo mismo que la cresta pectínea, ¿no? ¿Se acuerdan la línea nominada o arqueada o arcuata del hueso ilíaco en el estrecho? Bien así, ¿no? Luego se vuelve cortante y se conoce como cresta pectínea. Pero toda esta superficie también es pecten del pubis o cresta pectínea. Es lo mismo. Duvier lo considera así. Si ustedes se basan en otra bibliografía, la cresta es lo cortante cuando pasa en el dedo. Eso es muy importante. Ustedes cuando reconozcan un hueso, traten de palpar siempre. Cuando estén reconociendo en el cadáver, traten de no ocupar pinzas. Yo sé que las estructuras son frágiles, ¿no? Pero uno aprende más tocando que viendo. Me doy a entender, ¿no? Ahora, para TESTIC, la cresta es lo cortante y el pecten del pubis es la superficie no más que lo circunda, es decir, lo que está al lado. ¿Me doy a entender? Pero Duvier que considera que cresta y pecten del pubis es lo mismo. Ahora, ya hablamos del pilar posterior que me da ligamento de Coles o reflejo, ¿no? Estos ligamentos, yo les pregunto a ustedes, ¿los ligamentos nacen solamente de la cápsula articular? ¿Sí o no? No. Mayormente nosotros decimos, la cápsula articular es un engrosamiento de un tejido especializado, ¿no? Tiene forma de manguito hueco. Va a dar unas prolongaciones que son ligamentos de refuerzo de la articulación, ¿cierto? Pero los ligamentos también son dependencia del músculo. Un claro ejemplo ahí, que a mí me gusta decir, es la fascia interpterygoidea, entre los músculos pterygoideos lateral y medial, ¿se acuerdan? De los masticadores. Tenemos esta fascia. Esta fascia me da un ligamento, el ligamento esfenomandibular, ¿no han escuchado? Yo sé que se van a acordar mejor con esto. Ojal retrocondilio de Cubara. Ahora, en primer parcial no se sientan mal. De Cubara. Este ojal está delimitado por el ligamento esfenomandibular y por el cuello de la mandíbula. ¿Y qué daba paso? Nervio auriculotemporal y vasos maxilares, ¿no? Es muy importante y es pregunta de examen. Si bien ustedes ya dieron primer parcial, son el finales de todo, no se olviden de eso. Ahora, ¿qué va a suceder con este pilar lateral y medial? ¿Han escuchado hablar del conducto inguinal? Sí, ¿no? Tiene dos orificios, ¿no? Un orificio de salida, un orificio de entrada. En anatomía nosotros clasificamos como un orificio superficial y otro profundo. El orificio superficial va a estar formado por el pilar lateral y pilar medial. ¿De qué músculo? Del oblicuo externo. Y este músculo oblicuo externo me va a dar otra estructura muy importante, una fibra. Las fibras intercolumnares o arciformes o interplurales, como ustedes quieran llamarlo. ¿Pero qué van a hacer estas fibras? El orificio ya está establecido, ¿no? Pero le va a dar su forma. Va a ser forma circular o redondeada. ¿Me doy a entender? Bien. Pasamos al músculo oblicuo interno, también conocido como músculo oblicuo menor. Va a estar por detrás del externo, ¿no? ¿Dónde se origina? ¿Se acuerdan las apófisis espinosas? El oblicuo interno se va a originar en la apófisis espinosa de la quinta vértebra lumbar. Algo muy importante.
Y en una poleurosis, ¿qué es poleurosis? Muy bien, eso es muy importante que ustedes manejen descubierto. No se origina en la poleurosis toracolumbar. Puede ser que algunos fascículos lleguen, pero hay otra poleurosis que se confunde con esta. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿de dónde más? Acá tenemos un ligamento, no sé si lo ven, que viene del músculo oblicuo mayor. ¿Qué ligamento es? Ligamento inguinal. Inguinal. En la mitad lateral se está originando el músculo oblicuo menor. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿dónde termina? 3/4 anteriores de la cresta ilíaca. Quiero ser más específico. En la parte media, ¿no? En el intersticio. Ahora, ¿qué es lo importante de este músculo oblicuo menor? El músculo oblicuo menor o interno, en la parte inferior del abdomen se une al músculo transverso. ¿Y qué me forma? El tendón conjunto, también conocido como os inguinal. Entonces yo digo, tendón conjunto o os inguinal está formado por dos músculos, ¿no? Músculo transverso del abdomen más el músculo oblicuo interno, ¿no? Algo muy importante es que este tendón conjunto está en la parte inferior. ¿Qué quiere decir? Hacia arriba son músculos separados. ¿Se entiende? Ahora, la poleurosis del músculo oblicuo menor, cuando hablamos nosotros de los músculos anchos, tienen que tener en cuenta mucho lo que es la poleurosis, que es lo que están recorriendo los músculos, los tendones aplanados, decíamos hace un momento, ¿no? Pero ¿qué pasa con la poleurosis del músculo oblicuo menor? Se va a dividir en dos hojas. Una hoja que va para adelante y otra que va para atrás. ¿Cómo vamos a decir nosotros en términos anatómicos? Una hoja anterior y una hoja posterior del músculo oblicuo menor. La anterior va a pasar por delante del músculo recto del abdomen y la posterior por detrás. Eso en los dos tercios superiores, ¿no? En el tercio inferior, las dos hojas se van a volver a unir y van a pasar en toda su extensión por delante. ¿Se entiende? Bien. Pasamos al músculo transverso del abdomen. Este quizás un poco más complejo de aprender, pero vamos a tratar de hacerlo más sencillo. Vamos a decir, el músculo transverso del abdomen se origina en las 6 últimas costillas. ¿Cuáles son las 6 últimas costillas? De la quinta a la 12ª. ¿Cuál? De la quinta a la 12ª. No. De las 6 últimas costillas. Ah, De la séptima a la 12, ¿no? En la séptima y octava costilla se va a originar en el cartílago costal. En la novena, en la parte ósea. En la 10, en la 11 y la 12, séptima y octava, en el cartílago costal, ¿no? En la novena, cartílago costal y parte ósea. En la décima, undécima y duodécima, únicamente en la parte ósea. ¿Qué es el cartílago costal? ¿Cuál es la finalidad de este cartílago? ¿Se acuerdan? Permitir la articulación de las costillas con el esternón. Es por eso que el esternón está en la parte anterosuperior del tórax. Bien, gracias a sus articulaciones vecinas. De nuevo, en la séptima y octava, ¿dónde se origina? Cartílago, ¿no? En la novena ya viene cartílago y la parte ósea. En la 10, en la 11 y la 12 tenemos solamente la parte ósea. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿dónde va a terminar el músculo transverso? En el labio interno de los 3/4 anteriores de la cresta ilíaca, ¿no? Y si yo les digo borde superior del hueso ilíaco, ¿está lo mismo? ¿Es lo mismo? Sí, ¿no? ¿Qué más puedo decir del músculo transverso del abdomen? Hace rato hablamos de la poleurosis, ¿no? Acá. Nosotros al estudiar los músculos anchos del abdomen vamos a clasificar en 2 tercios superiores y 1 tercio inferior. Eso es lo que se maneja actualmente. Antiguamente manejaban 3/4 superiores y 1/4 inferior. ¿Pero a qué se debe esta separación? Acá tenemos 2 tercios
superiores y acá tenemos un tercio inferior, ¿no? Se va a deber es que hacia arriba y hacia abajo vamos a estar delimitando un arco. ¿Qué arco? El arco de Douglas. Arco de Douglas, ¿no? Esto me va a clasificar el músculo transverso del abdomen de la siguiente manera. Hacia arriba del arco de Douglas va a ser músculo y hacia abajo la famosa fascia transversalis. Y esto es muy importante porque se introduce por el conducto inguinal y va a formar una envoltura del testículo, la fascia espermática interna. Y se pregunta, ¿la fascia espermática interna es dependencia de la fascia transversalis? ¿Me doy a entender? Ahora, volvemos atrás. ¿Cuáles son las funciones de estos músculos anchos? ¿Alguno la sabe? Comprimir. Muy bien. Va a comprimir las vísceras. Cuando nosotros hablamos de vísceras, ¿qué nos referimos? A los órganos, ¿no? ¿En qué momento? El momento de la defecación, en el parto de la mujer o bien en el vómito, ¿no? ¿Se entiende? Pero además de eso, el músculo transverso del abdomen se considera que es un músculo expirador. No se confundan con inspiración. Expiración es hacia afuera, inspiración hacia adentro, cuando metemos aire. ¿Cuál es el músculo principal de la inspiración? Ahorita lo vamos a ver más adelante. El diafragma. El diafragma. Pero mayormente le suelen decir es el músculo principal de la respiración. Sin embargo, él participa principalmente en el proceso de inspiración cuando nosotros metemos aire. ¿Se entiende? Ahora, nos faltan dos músculos, el músculo recto abdominal y el músculo piramidal del abdomen. ¿Dónde se origina el músculo recto abdominal? En la quinta costilla, en el quinto, sexto y séptimo cartílago costal. ¿Y dónde va a terminar? A nivel del pubis. ¿Y qué es lo importante de este músculo recto del abdomen? Me va a dar dos fascículos. Un fascículo externo y un fascículo interno. Y este fascículo externo se va a conocer como ligamento de Henle. Henle, ¿no? Pregunta de examen. ¿De quién es dependencia el ligamento de Henle? Del músculo recto abdominal. Quiero ser más específico. Del fascículo lateral del músculo recto del abdomen. ¿Se entiende? Ahora, luego tenemos el músculo piramidal del abdomen. ¿Dónde se origina? A nivel del pubis y se termina uniendo el resto del abdomen a nivel de la línea alba o línea blanca. Ahorita vamos a ver qué es la línea alba. ¿Ya? ¿Se entendió todo lo que es biología? Ahora, algo muy interesante es saber la polidosia del músculo recto del abdomen. ¿Por qué? El músculo recto del abdomen, ustedes lo conocen como el cuadradito, va a estar protegido por la polidosia de todos estos músculos anchos. Y vamos a clasificarlo, como decíamos anteriormente, en dos tercios superiores y un tercio inferior. Pero ¿qué va a pasar en la parte superior? Vamos a tener que va a estar cubierto por delante y por detrás, pues, ¿no? Lo mismo en el tercio inferior, delante y detrás. Lo que estamos viendo ahorita va a ser la relación aponeurótica del músculo recto abdominal. Se va a clasificar en base al arco de Douglas, en dos tercios superiores y en un tercio inferior. En los dos tercios superiores, por delante va a estar cubierto por la aponeurosis de qué músculo, el más externo, oblicuo mayor. Y el oblicuo menor decíamos que se divide en dos hojas, ¿no? Entonces, hoja anterior del músculo oblicuo menor. Y por detrás, ¿qué músculo está? El más profundo, el transverso del abdomen. Muy bien. Tercio inferior, por delante aponeurosis del músculo más externo, oblicuo externo. Y decíamos que el oblicuo interno daba hoja anterior y posterior, ¿no? Pero que en el tercio inferior ambas hojas se volvían lo mismo y pasaban en toda su extensión por delante. Entonces, en el tercio inferior, por delante está cubierto por aponeurosis del músculo oblicuo mayor y oblicuo menor. Y por detrás, decíamos nosotros, músculo transverso del abdomen, hacia arriba muscular y hacia abajo fascia transversal, ¿no? Entonces, por detrás, ¿por qué está cubierto el tercio inferior? Por la fascia transversal. ¿Se entendió? Esta relación aponeurótica es pregunta de práctica.
No he visto que entre mucho en el examen teórico. Por si acaso, más adelante vamos a hacer una resolución de banco de preguntas de todo lo que es segundo parcial. Para ello yo siempre recomiendo que ustedes deben acabar el temario. Porque no es, digamos, agarrar A, B, C, D y darle los ejercicios. El chiste es que ustedes lo sepan. Me doy a entender, ¿no? Vamos a hacer resoluciones. No sé si alguna entró de la del primer parcial.